Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Dios me los bendiga mucho. Y como siempre, para nosotros es un gusto enorme el poder compartir con ustedes y el poder estar con ustedes. Poder reunirnos en este lugar para darle gloria, honra y alabanza al Señor, ¿cierto? Porque ese es el motivo por el cual nos damos cita en este lugar. Ese es el motivo por el cual nos damos cita en este lugar. Hoy quiero darle la más cordial bienvenida a una persona especial, a una persona que me da mucho gusto tenerla aquí con nosotros. José, bienvenido. ¿Cómo te llamas, señorita? Angie, bienvenida a Angie. ¿Cuánto le damos la bienvenida a Angie? Para los que no conocen a José, siempre ha sido hijo de esta casa. Siendo mucho más joven de lo que es, llegó aquí y ha hecho parte de la historia de Torrefuerte Emanuel. Lo amamos y por eso me da mucho gusto que hoy esté aquí con nosotros. De verdad me alegras el corazón, José. Amén. Y a todos la más cordial bienvenida. También a los que se unen a la transmisión a través de esta plataforma. Dios me los bendiga mucho y esperamos que la palabra que vamos a compartir a continuación sea de edificación para su vida. Amén. Y sin más preámbulo, abra conmigo su Biblia, tenga la bondad, allá en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13. Vamos a leer desde el 24 en adelante. Mateo capítulo 13, desde el 24 en adelante. Cuando lo tenga, deme un fuerte amén, por favor. Y dice la bendita palabra del Señor así. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio su fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes esta cizaña? Y él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres que pues vayamos y la arranquemos? Y él les dijo: no, no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los ángeles, a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos. ¿Para qué? Para quemarla. Pero recoged el trigo en mi granero. Amén y amén. Le damos gracias al Señor. Tome asiento, tenga la bondad. Y el Señor da esta enseñanza, comparte esta parábola, después de dar también una parábola relacionada con los terrenos, ¿sabe? Y hay algo curioso y yo quiero que usted tenga esto en cuenta. Antes de esto, encontramos nosotros la parábola del sembrador. Y ahí en el versículo 18 tenemos la explicación de la parábola del sembrador. Y dice allí, léala conmigo: oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra
y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción y la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Dice, y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce al 100, al 60 y al 30 por uno. 4 terrenos. 4 terrenos que representan la humanidad, ¿sabe? O el tipo de personas a quienes se les predica el evangelio. 4 personalidades o caracteres. Y entienda usted esto. De los 4 terrenos, solo la cuarta parte de la semilla encuentra buena tierra. ¿Qué nos da a entender esto? Que del 100% de una población o de la humanidad, solo el 25% se salva. Y esta es una de las grandes verdades que se esconden en medio de las parábolas. ¿Sí mira? O sea, si nosotros nos ponemos a analizar, aquí quedaría también confirmado lo que diría el Señor Jesucristo cuando le preguntan, Señor, ¿son muchos los que se pierden? Inclusive son más los que se pierden que los que se salvan. Porque de un 100% a quienes se les predica la palabra, solo un escaso 25% son buena tierra, reciben la palabra del Señor, creen en el evangelio y entregan su vida a Cristo, su vida cambia y heredan la vida eterna. Sí, mira lo complejo del asunto. Ahora, que nosotros seamos hallados entre ese 25%, entre esa cuarta parte, a quienes les es entregada la semilla, la bendita palabra del Señor. Amén. Ahora, teniendo eso en cuenta, oiga bien, dice el Señor otra parábola. Y nos habla aquí de que ya la semilla no es la palabra del Señor, sino el creyente. ¿Cómo se multiplica el evangelio? A través del fruto del creyente, a través del testimonio del creyente, a través de la predicación del creyente. ¿Sí mira? O sea que la semilla que cayó en buena tierra comienza a germinar y el fruto que da es la multiplicación del evangelio. Es como alcanzamos nosotros a otros para Cristo. Entonces en este caso ya la semilla, la buena semilla que este granjero planta en el campo ya no es la palabra, sino se identificaría en este caso como el creyente. Amén. Pero encontramos aquí, oiga, otro ejemplar, digámoslo así, llamémoslo de ese modo. Y dice aquí, comenzamos a leer esta historia y le dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante o es parecido a un hombre que sembró buena semilla, porque lo que Dios da para el ser humano, oiga, es bueno. Y es bueno en gran manera. Todo lo que hace Dios a favor del hombre es bueno. Es de mucho beneficio para nosotros. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo a sembrar cizaña entre el trigo. ¿Sabe? Entonces también, ¿qué podemos notar aquí? Que como hay un Dios bueno, maravilloso y fiel, como cantábamos ahora, también hay en escena otro ser que no es precisamente bueno, inclusive es la contraparte y es tremendamente malo, es tremendamente maligno. Que inclusive se dice de él, del adversario, del enemigo, que no ha venido sino para robar, para matar y para destruir. Y que el plan del enemigo, oiga bien, siempre va a ser entorpecer, estorbar y tratar de impedir la obra de Dios. Ese es el propósito de Satanás. El propósito de Dios es hacer el bien
y de beneficiar a la humanidad. Entonces, ¿cuál sería la contraparte? La de Satanás, de perjudicar y de hacerle daño al hombre, con el propósito de entorpecer la obra de Dios. Amén. ¿Y cómo lo hace? Imitando. Imitando. ¿Sabe que Satanás es un imitador? Y nosotros como iglesia debemos tener discernimiento, pedirle discernimiento a Dios para distinguir entre lo verdadero y lo casi verdadero, o lo que parece verdadero. ¿Cómo hemos titulado esta enseñanza? Dice, se trata de ser y no de aparentar. Se trata de ser y no de aparentar. Y nos habla aquí acerca del ingrediente que utiliza Satanás, de la semilla que utiliza Satanás. Y esta semilla es la semilla ¿de qué? De cizaña, de la cizaña. Y hay algo muy curioso en esto, ¿sabe? Le voy a leer una descripción gráfica de esta mala hierba. Dice así: regularmente, oiga bien, la cizaña crece en las mismas zonas productoras del trigo, la primera particularidad, ¿cierto? Crece en el mismo lugar donde crece el trigo. Para que, dijo, como dice la escritura, el que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Y se considera una maleza de este cultivo, o sea, sería como la maleza y la mala hierba del trigo. Entonces, la similitud, oiga bien, la similitud entre estas dos plantas es tan grande, o sea, tan parecida, tan similar, tan igual, o sea, entre el trigo y la cizaña, que son en apariencia completamente idénticas. Dice así, que en algunas regiones la señalan o la suelen denominar como el falso trigo. O sea, en algunas regiones no le dicen cizaña, sino falso trigo, por la similitud al trigo verdadero. Dicha planta, oiga bien, pero mire esto, dicha planta suele ser parasitada por un hongo tóxico que se acumula en el grano. Por eso no es recomendable consumir dicho grano o harinas mixtas en las que se encuentre harina de cizaña. O sea, uno podría pensar que la cizaña no da fruto. Sí da fruto. Y sí da un grano que se puede producir como harina. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? A diferencia de la del trigo, no se puede consumir. Porque el fruto que produce la cizaña es tóxico y dañino. Inclusive dice allí que tiene unas toxinas que puede producir alucinaciones, cólicos y otros malestares. Entonces, por eso cuando los que cultivan el trigo, y mire el Señor cómo es de sabio para emplear estas parábolas, dice que deben tener mucho cuidado a la hora de la cosecha para cuidadosamente retirar la cizaña, separarla del trigo. Se escoge y se la saca de allí, pues ya el que conoce la sabe identificar, porque pues según decía, bueno, pero ¿cómo se la diferencia la una de la otra y son tan parecidas? El color. Cuando ya madura, el color las diferencia un poco de la una a la otra, ¿cierto? Entonces, dice aquí, bueno, es tóxica y dice que el corzuelo que crece sobre la cizaña produce una toxina que tiene una capacidad alucinatoria. Entonces, mire lo tremendo, ¿cierto? Y el Señor dice, bueno, ¿la podemos arrancar? ¿Qué podemos hacer? ¿La vamos a arrancar? Definitivamente no. Porque ¿sabe qué es lo que pasa? Que las raíces de la una se entrelazan con la otra. Y se corre el riesgo de que al querer arrancar la cizaña, pues lógicamente se le va a hacer daño al trigo. Hay mucha sabiduría en medio de esto. Amén. Entonces,
Teniendo en cuenta esto, pues mire lo tremendo como el enemigo tiene también astucia, y no digamos sabiduría, sino astucia para tratar de impedir que la obra de Dios sea efectivamente saludable. Algo trama Satanás, ¿cierto? Y aquí lógicamente, como el trigo representa personas, la cizaña representa a otro tipo de personas. Representa a otro tipo de personas que están en medio de la comunidad. Amén. Entonces, vaya conmigo si quiere ahí y vamos entendiendo esto, porque ahí en el versículo 36 el Señor explica con claridad esta parábola. Y dice así: entonces, despedida la gente, entró Jesús en la casa y acercándose a sus discípulos le dijo: explícanos la parábola de la cizaña del campo. Y respondiendo él les dijo: el que siembra la buena semilla es ¿quién? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre es el que, porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es la obra de amor del Señor, es la forma en que Dios manifiesta su amor a la humanidad por medio de Cristo y a través de su bendita palabra. Bueno, dice que el campo es ¿qué? El mundo donde se encuentra la iglesia de Jesucristo. Amén. Porque bien también dijo el Señor: vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Bueno, la buena semilla son ¿quiénes? Los hijos del reino. Ahora diga usted: yo soy un hijo del reino. Yo soy un hijo del reino. Dígalo con propiedad y con seguridad. ¿Yo? No lo vaya a dudar ni por un instante. Ni por un instante. Y la cizaña, dice aquí, son los hijos del ¿quién? Del malo. Por eso les decía yo que lógicamente el trigo representa una clase de personas, o sea, los salvos, los redimidos, los que han aceptado a Cristo como su Señor y Salvador, y los otros, los que pareciese haberlo hecho. Los que pareciese haberlo hecho. Y aquí debemos tener en cuenta que no todo aquel que hace la oración de fe ya tiene garantizada la entrada al reino de los cielos, ¿cierto? Eso pasa o puede aplicarse en un caso extremo, en un último momento, por decirlo así, como le sucedió, por ejemplo, al ladrón que en su último momento aceptó a Cristo, creyó en Jesús, y el Señor le dijo, ¿cierto? De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero no una persona que piense que tal vez con hacer una oración de fe y sigue en su vida pecaminosa, cuando el día que le llegue el momento va a heredar el reino de los cielos. Pues no, lastimosamente no es así, ¿cierto? Dice aquí, el enemigo que la sembró es ¿quién? Y la ciega es el fin del siglo. ¿Qué? Está pronto a suceder. Mire, mi amada iglesia, si hay un tiempo donde la gente, las personas, los que conocen de Cristo se deben consagrar, es este. Es ahora. Y es hoy. ¿Cuándo nos debemos consagrar? No cuando seamos viejitos, ¿oyó? Porque dicen los jóvenes, no, yo cuando sea viejito me ajuicio y voy a la iglesia. No, el tiempo de consagración es ahora, hoy. Y los segadores son los ángeles. Amén. Ahora, el enemigo siempre tratará de estropear la obra de Dios y va a usar a quien se deje usar. Como Dios tiene sus siervos, sus hijos, los que hacen su voluntad, sabe que hay personas que deciden no hacer la voluntad de Dios. Y yo le digo algo, mi amada iglesia, el que no hace la voluntad de Dios se expone a hacer la voluntad del enemigo. Y yo ya les he explicado esto, que todo ser humano, que toda persona es influenciable e influenciada. Y si no la influye Dios, ¿quién la influye? Amén.
¿Quién la influye? Bueno, entonces, el enemigo va a usar a quien se deje usar. Pero lo va a usar de una manera tan sutil, tan imperceptible, pero tan letal y contundente, que es muy difícil identificarlo. Es muy difícil. Así como es difícil distinguir entre el trigo y la cizaña. Eso es, mire, si nosotros viéramos a Satanás como realmente es y se presentara como realmente es, ¿quién se pararía enfrente a pararle bolas? Por eso él se presenta como ángel de luz. Por eso él se gana la confianza. Por eso él tiene la forma de atraer a la gente, porque él aparenta ser un ángel de luz para engañar. Y asimismo, de esa misma esencia que él tiene, contamina a los que se dejan usar por el adversario. Es la misma táctica. Bueno, vemos a unos a quienes se dejaron influir por el adversario, que aparentemente, oiga bien, en el principio pareciese que fuesen hijos de Dios. Y pienso yo, Dios les dio oportunidad. Pero ¿de quién depende aprovechar la oportunidad que Dios da? ¿De quién depende? Por eso usted y yo tenemos uso de razón, ¿sabe? Mire, si usted quisiera, usted se puede parar de esa silla y salir e irse. ¿Quién lo detiene? Yo no voy a salir detrás suyo, se lo garantizo. ¿Quién lo detiene? Si usted como creyente, si usted como un hijo de Dios está parado en la entrada de una discoteca, ¿quién le impide a que entre o a que no entre? ¿De quién es la decisión? Usted decide si se mete o no se mete. ¿Sabe? Porque somos responsables. Y miramos el primer caso, y no, solo vamos a hacer mención de ellos porque el tiempo no nos alcanzaría. ¿Ustedes se acuerdan de Saúl? Del rey Saúl. Dios lo escogió para que fuese una imagen representativa en la nación de Israel. Y Dios lo había escogido para que fuese un hombre importante y uno que lo representara. Y lo ungió como rey de Israel. Pero a la primera, que comenzó a hacer, Dios le revela su voluntad a través del profeta Samuel. Le comienza a dar la instrucción. Pero Saúl, en su corazón, lo único que tiene es hacer su propia voluntad. Y comienza a tomar sus propias decisiones. Samuelito le dijo: ¿sabe, mi chirito Saulito, qué hago, profeta? Usted me hace el favor, me espera. Yo llego, me espera que yo llegue, me espera. Yo ofrezco el sacrificio, me espera. Comienza por ahí, desobedeciendo. Los que han leído la historia saben a qué me refiero. Y si no la ha leído, léala. Pero su obediencia a medias hace que el Señor lo deseche. Porque ¿sabe cuál fue el pecado de Saúl? La obediencia a medias. Y la obediencia a medias es igual a ¿qué? A desobedecer. No, es que yo escojo que obedecer. Yo escojo obedecer esto, pero esto sí no, aquí yo no obedezco. Igual está desobedeciendo. Bueno, en otro ejemplo, ¿quién recuerda a Judas? ¿Ya anduvo con Cristo? ¿Lo escogió el Señor? ¿Le dio oportunidad? Mire, Judas lo que tuvo fue oportunidad. Era un ladrón. ¿Y sabe cuál fue el ministerio que el Señor le delegó? La tesorería del grupo. Bastante irónico, ¿cierto? Pero ¿con qué intención se hizo eso? Miremos a ver si el bendito se compone. Tome, mijo, administre la bolsa. Y escuchaba a Cristo. Estaba con él, comía con él, compartía con él. Pero al final, él decidió tomar su propia decisión. Si mira lo claro del ejemplo. Entonces, en medio de los 12 que tenía Cristo, había uno que era cizaña, que parecía ser discípulo,
que parecía ser uno de los 12, pero al final no era de los 12. Y otros, y ese sí quiero que vayamos y lo veamos. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5. Ahí desde el versículo 1, oiga bien. Hay unos que comenzaron a adherirse a la iglesia primitiva de aquel momento. Y dice, pero cierto hombre llamado ¿cómo? Con Safira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte la puso a los pies de los apóstoles. Aparentemente piadoso el acto, ¿cierto? Sí que mire lo tremendo, o sea, no es aparentar, ¿sí? Sino realmente ser. ¿Y usted cree qué pensaban los que conocían a Ananías y a Zafira? Los de la comunidad que estaban alrededor de él, ¿qué cree que? Uy, ¿cierto? ¿Usted se ha mirado a los hermanos Ananías y a Zafira? Son unos pero consagradísimos, ¿sí? Consagrados. Entonces dice, a ver, y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Pensando, oiga bien, de que a los hombres los podemos, a Dios los podemos engañar, perdón. ¿A quién es a quien no podemos engañar? Delante de los hombres podemos aparentar. ¿Qué iban a saber los apóstoles en cuanto vendió la heredad a Ananías y Zafira? Ellos no podían, ¿cierto? Pero ¿quién lo había visto? ¿Y quién había escudriñado la mente y el corazón de Ananías y Zafira? El Espíritu Santo de Dios, quien sabía la intención y sabía si ellos, que ellos realmente, qué era lo que había en su corazón. Y dijo Pedro, Ananías, y mire a lo que voy yo, ¿por qué llenó quién? Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad. ¿Cuál fue el pecado de ellos? Dejarse influenciar. Y vuelvo y le digo, ¿por qué? ¿Por qué llenó tu corazón? ¿Por qué te dejaste influenciar de Satanás? Y vuelvo y le digo, quien no se deja influenciar por Cristo, por el Espíritu de Cristo, por la palabra de Cristo, lo va a influenciar la fuerza alterna. O lo otro, lo opositor, Satanás, el enemigo, lo va a influenciar. ¿Sí? Y usted mire la sutileza de Satanás. ¿Usted sabe cómo le hablaría? Oiga, ¿y usted no cree que es mucho? Ananías no cree que eso no es como mucha plata. Eso lleve solo una partecita. Con lo otro mire a ver. Pero ¿para qué va a llevar todo ese poco de plata? Dios no necesita plata. ¿Para qué la va a llevar? Porque es así como trabaja Satanás. Lleve solo una parte. ¿Sí? Eso es para los apóstoles. Y así trabaja Satanás. ¿Ok? Entonces, dice, ¿por qué llenó tu corazón Satanás para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Y le dice aquí Pedro lo que yo les decía hace un momento, ¿cierto? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿Quién te obligó, Pedro? Le dijo a Pedro a Ananías, ¿quién te obligó? ¿Acaso era una obligación? ¿Acaso no fue iniciativa tuya? Pero si vas a hacer las cosas, hazlas completas, porque no era una obligación, dice aquí. Si hubieras querido, no lo hubieras vendido y nada hubiera pasado, ya, punto. ¿Cierto? Pero es más que todo la intención, ya la mala intención que surgió por la incitación de ¿quién? De Satanás.
¿No se te quedaba a ti si la hubieras retenido y vendida? ¿No estaba todo en tu poder? ¿Quién? Ahora le dice lo otro. Ahora, si tú la vendiste y tenías la plata, bien pudiste haber quedarte con todo, verte quedado con todo. No tenías ninguna necesidad de traerlo. Porque en efecto, Dios no necesita plata. Te hubieras quedado con la plata. Pero ¿por qué haces esto? ¿Por qué crees que puedes engañar a Dios? ¿Sí? Entonces, ¿por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. O sea que se murió. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasando un lapso como de 3 horas, sucedió que entró también su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Y mire lo tremendo. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu del Señor? O sea que hubo ¿qué? Una confabulación aquí entre Ananías y... Mija, si a usted le preguntan allá en la iglesia que en cuánto lo vendimos, ¿en cuánto es que usted va a decir? En tanto. ¿Sí mira? Y hay tantas cosas que aprender a través de la palabra del Señor. Usted le va a colitar a su marido que le falte a Dios y usted va a ser copartícipe de su pecado. Mire, recuerde usted que la salvación es individual. La salvación es individual. Por eso en un cierto lugar dice: el uno será tomado y el otro será dejado. Y si su esposo en algún momento o su esposa o la persona, un hijo o lo que sea, se deja incitar por el enemigo, usted no sea copartícipe del pecado del cónyuge. Ah, si se quiere perder, mi hijo, piérdase usted solito, piérdase usted solita, pero yo me voy con Cristo. Mire a ver usted qué hace. Eso más bien arrepiéntase, no sea conchudo. ¿Sí? Aprenda más bien a comportarse. Exhórtelo, dama. Exhorte a ese caballero que no quiere ponerse juicioso en los caminos de Dios. Exhórtelo con toda la autoridad. Ay, no, que es que yo soy el hombre, yo soy aquí el que mando. Entonces mande bien. Y mande conforme a la escritura para yo hacerle caso. Porque si usted se va en contra, que solo por el hecho que dice que manda, y porque manda, entonces va a ir mandando en contra de la voluntad de Dios, pues créame, varón, que yo no le voy a hacer caso a usted. Yo le voy a hacer caso primero a Dios. Porque si él, dele un aplauso al Señor si usted lo quiere. O entonces que si su cónyuge decide descarriarse, entonces usted se va a ir al voladero junto con él. No, mi hermano. Si ella hubiese hablado con franqueza, se hubiese salvado. Si hubiese en el momento dicho: pues mire, la verdad es que mi esposo me dijo eso, pero pues a mí no me pareció bien. Sino que ese es todo mal geniado y pues yo en el momento le dije que sí, pero no, la verdad no. Ah, ok. ¿Cierto? Entonces dice aquí: ¿vendiste en tanto la heredad? Y él dijo: sí, en tanto, en lo que dijo mi marido. Esto es, que ¿cuánto fue que le dijo? Porque las mentiras se olvidan, ¿sabe? Una de las cosas que pues las mentiras se olvidan. Te hable siempre con la verdad y verá que no tiene que estar anotando en yo qué fue lo que dije. Y Pedro le dijo: ¿por qué conveniste en tentar al Espíritu Santo del Señor? Y aquí a la puerta los pies de los que han ido a sepultar a tu marido y te sacarán a ti. Y al instante ella, ¿qué? Colgó los guayos también, tal igual como el marido. Y expiró. Y vino gran temor sobre la iglesia. Y se puede tener apariencia de piedad. Cualquiera en la iglesia hubiese visto a Ananías y a Zafira, ¿cierto? Ay, los hermanitos, eso, pero bien, bien lindos son bien. Y servían en la iglesia.
Nah, yo no sé, eso ya me lo estoy inventando. ¿Cierto? Ahora, en el versículo 26, allá donde estábamos, del Evangelio de Mateo, dice: y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Ahora, ¿a quién le compete determinar quién es cizaña o no? ¿A nosotros? Porque si nosotros nos pusiésemos a hacer eso, nos pondríamos nosotros aquí como jueces. Por eso no nos compete a nosotros el determinar quién es cizaña o no. Porque ya puede comenzar de razón. ¿Cierto? Yo conozco una cizaña, pero no voy a decir quién es, pero la estoy viendo. Y no depende de nosotros determinar quién es cizaña en medio de la iglesia, ¿sabe? En algún momento vino una dama y no sé por qué surgió el comentario de que era una bruja. Y comenzó a correr el rumor de que la hermana era una bruja. Y dije yo: espéreme, yo voy a salir de la duda. Y la cité y hablé con ella. Y noté más Espíritu Santo y más consagración que en muchos de los que dijeron que ella era una bruja. Porque era una mujer de Dios. Y nos ponemos muchas veces nosotros en el que es la cizaña. ¿Qué bruja? Dije yo, esta bendita les da clases a las otras de espiritualidad, de fe y de testimonio. ¿Debemos aprender o no? Porque es que no nos compete a nosotros el determinar quién es cizaña o quién no es cizaña. Porque no podemos nosotros señalar al hermano, ¿sabe? Porque cuando usted levanta su dedo para señalar, hay 3 dedos más señalándolo a usted, diciéndole: oiga, mire si usted, observe si usted y analice si usted, en vez de estar mirando la paja del ojo ajeno. Ay, es que ella es cizaña. No, el que determina eso es, ¿sabe qué? Dios. ¿Y cómo vamos a lidiar con esto? Y entonces, ¿qué hacemos, pastor? No, la solución está aquí en la escritura. No se me preocupe por eso. Porque, ¿sabe? Si usted está esperando que el Señor desarraigue, arranque y se lleve a la que nosotros pensamos que es la cizaña, eso no va a pasar. Antes se lo va a poner allí juntitico para que su raíz se entrelace con la suya. Ah, que no quiere que le incomoda al hermanito y usted piensa que es cizaña, pero se lo pongo ahí más juntico ahí. Y se lo voy a decir por qué. ¿Sí mira? Entonces, inevitablemente va a crecer tanto lo uno como lo otro. Nosotros los hombres únicamente vemos lo exterior. A veces el Espíritu Santo nos revela lo que hay en el interior de las personas, porque Dios puede hacer eso. Porque si bien el Señor puede dar revelación, la da de quien entre con mala intención y venga realmente con un espíritu de brujería. Pero tenemos que tener mucho cuidado al hacer una aseveración tan tremenda al respecto. ¿Cierto? Había alguien también que le miraba el diablo a todo el mundo. Mantenía mirándome a mí el diablo a cada rato, era toda hora mirándome yo que las señales que hacía con las manos. Y me tocaba hablar con ella y decirle: hermana, mire. Porque yo era hablando y no, es que está haciendo la señal del diablo, está haciendo la señal del diablo. Y el que entró no es que ese es satánico y esa es satánica y todo ese, y entonces todo el mundo eran satánicos en la iglesia. Y era tan incómodo porque yo me ponía a hablar con esta persona y me tocaba poner las manos así.
Porque me perseguía las manos para dónde ir. Hablaba uno con la persona y decía, no, es que cruzó las piernas así y ahí está haciendo una oración contraria, pastor. Si miró al fulano que entró, pastor, hoy. ¿Qué pasó, hermana? Yo lo vi, pastor, haciendo la señal del diablo, pastor. Yo lo vi haciendo la señal del diablo. Y mirándole a todo el mundo, mirándole diablos. Y no se miraba el que ella tenía metido adentro, porque a todo el mundo mirándole diablos y a todo el mundo juzgando. Yo veía diablos hasta en la sopa. Yo creo que iba a almorzar y en vez de orar reprendía. Creo que en vez de decir gracias, Señor, por esto saliera, reparen esta sopa en el nombre de Jesús. ¡Qué barbaridad! Un pensamiento religioso. Oiga bien, tipos de personas que piensan más en Satanás que en Dios. Y le dan más protagonismo a Satanás que a Dios. Y le dan más importancia al diablo que a Dios. Y en vez de verdad de ser beneficio y de ser saludable en la iglesia, no. De verdad, es que era incómodo eso. O me tocaba esconder las manos. Por eso si yo ponía las manos atrás era... A ver, yo qué estaba haciendo si estaba haciendo yo la señal del diablo con las manos. Hermano, yo amo a Cristo, yo adoro a Cristo y le oro a Cristo y le sirvo a Cristo y predico la palabra de Cristo. Entonces, no nos corresponde a nosotros a ponernos en esa posición. Y vuelvo y le digo, y cuando se sienta usted incitado a señalar a una persona, recuerde, hay 3 dedos apuntando hacia usted. Si usted con uno apunta al hermano. O sea que no nos compete a nosotros. El que conoce el corazón de cada miembro de la iglesia es ¿quién? Es Cristo. Y aún si fuese cizaña, ahí se quedará. Porque dice el Señor, no, yo no lo voy a sacar. Ahí se queda. Y crecerá allí juntito. Bueno, pero el Señor, ¿por qué hace eso? Eso no es saludable para la iglesia. Y entonces nosotros vamos a pretender ser más sabios que Dios. ¿Sabe que a los que amamos a Dios todas las cosas nos ayudan para bien? ¿Y Dios para todo tiene un propósito? Aún lo que el enemigo emplea para tratar de entorpecer la obra de Dios, Dios lo usa para sus propósitos y para sus fines. Porque si el diablo se las quiere dar de avispado, mientras el diablo viene, el Señor ya ha ido, ha vuelto y ha vuelto a ir. O sea, el Señor siempre va a ir adelante. El otro es como iluso, ¿verdad? ¿No? Aunque logra algunas bajas con sus estrategias y artimañas. Pero, vamos a ver. En primer lugar, ¿por qué propósito el Señor permite esto? Porque el Señor permite que crezca el trigo juntamente con la cizaña. Ahora, el propósito de esta conferencia es de que usted, oiga, haga el propósito de ser trigo y no cizaña. Y no se ponga a pensar en que si el hermano que tiene a su lado es trigo o cizaña, analice si usted mismo o analicémonos nosotros mismos, ¿qué somos? ¿Trigo o cizaña? Usted preocúpese primero por usted y deje a Dios que se encargue de su hermano. Porque si usted está esperando que el Señor se lo lleve para otra iglesia, puede ser que se lo ponga ahí cerquitica y lo ponga a trabajar con usted. Le tengo una tarea y le toca hacerlo con la hermanita. Con esa, pastor, sí, con esa. Con ella. Ah, que es que yo no quiero. Entonces no lo haga. ¿Cierto? ¿Con qué propósito? En primer lugar, el Señor tiene que enseñarnos, oiga bien, de que cada persona es responsable delante de Dios y nunca podremos escapar de ello culpando a otro. O sea, nosotros no vamos a poder nunca justificarnos delante de Dios por nuestras responsabilidades
o tenemos que hacernos responsables de nuestros aciertos, pero también de nuestros desaciertos. Y usted no puede, en caso tal de que se dejase engañar por Satanás, de sacarlo del propósito, cuando se presente delante de Dios, usted no va a poder excusarse diciendo, es que fue por culpa de el hermanito. Porque es que Dios conoce la esencia del ser humano y sabe que esa fue una estrategia que el ser humano comenzó a emplear desde el principio. ¿Está de acuerdo conmigo? Cuando Eva pecó, comió del fruto del que el Señor le dijo que no comiera, el Señor comenzó a llamar a cuentas, ¿sabe? ¿Y a quién llamó a cuentas? Primero a Adán, porque es la cabeza. Así que, maridos, no descuiden a sus mujeres, porque recuerde que a quien le van a jalar las orejas y a quien le van a pedir cuentas por su esposa es a usted, varón. Sí, es a usted. ¿Qué vas a hacer con esa responsabilidad? Entonces, cuando resulta que el Señor vino a pedirle cuentas, ¿cuál fue la estrategia de Adán? ¿Sí? Es que fue la culpa de Eva, inclusive la mujer que usted me dio. Yo creo que el Señor le dijo, ¿perdón? La mujer que... o sea que yo tengo la culpa, entonces, ¿para qué se la di entonces? ¿Para qué le di a Eva entonces? ¿Sí? Yo le di instrucción, ¿sí? Entonces ella dijo, no, fue Eva, ¿cierto? Entonces el Señor dijo, bueno, listo, ok, aunque no es excusa, ya vengo por aquí, por usted, Adán, espéreme un momentico. Eva, venga para acá, ¿cierto? ¿Qué pasó ahí? Y Eva, es que fue la serpiente la que me engañó. Entonces Adán le echó la culpa a Eva, Eva le echó la culpa a la serpiente, ¿cierto? La serpiente pues fue la más de malas, porque como no tenía quien echarle la culpa, ¿cierto? Esa sí no tuvo a quien echarle la culpa, ni cómo excusarse, para decirle tocar. Entonces cada uno de nosotros debe tener en cuenta de que usted no va a poder excusarse ni tener esto como excusa. Si usted decide irse para la iglesia por culpa de un hermano, por culpa de por culpa de fulano, de mengano, no va a poder. Ay, es que eso, hay en esa iglesia puros hipócritas. Y comienza usted a decir que echarle la culpa a este o a aquel. No, señor, así no funciona. Venga usted para acá, porque es que cada uno vamos a tener que dar cuentas de nuestra vida, de nuestros actos. ¿Quiere comprobarlo? Segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 5. Es que eso no, el pastor se lo está inventando, de ninguna manera. Segunda a los Corintios, en el capítulo 5, versículo, ¿dónde está? Se me perdió. 10. Dice aquí, porque es necesario. O sea, de esto no se salva absolutamente nadie. Que es que yo no voy a ir por allá. ¿Que no? Porque es necesario que todos nosotros, ¿que cuántos? Todos. Por eso Pablo se incluye en primero, todos nosotros, ¿cierto? Compadezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada quien, para que cada uno, o sea que allí está hablando individualmente, cada persona reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cómo crece la iglesia de Cristo? Manteniéndose, permaneciendo, ¿sí? Pero muchas veces una de las estrategias que tiene Satanás es usar a sus emisarios, a sus cizañas, ¿cierto? Y el otro simplemente se dejó afectar y salió y se fue, ¿cierto? En segundo lugar, oiga bien, para que aprendamos a poner los ojos en el Señor y no en los hombres, porque a ti no te salva tu hermano, ni tu hermana, ni el que te hace bien, ni el que te hace mal. Es que yo voy a la iglesia por la hermanita. Si la hermanita se va de la iglesia, pues yo me voy detrás de ella.
Y ahí vaya conmigo usted, hágame el favor. Jeremías capítulo 17. Espéreme que no lo he encontrado, gracias. En el 5 dice, así ha dicho ¿quién? El Señor, ¿cierto? Es palabra del Señor. ¿Qué dijo? Maldito el varón que confía en ¿quién? En el hombre. ¿Usted por quién va a la iglesia? ¿Por quién va a la iglesia? ¿Por quién se congrega? ¿Por quién lee la Biblia? ¿Por quién ora? ¿Porque le dijo el hermano? ¿Porque lo hace el hermano? ¿O porque es ordenanza de parte de Dios? ¿Cierto? Entonces, usted debe saber de que sus ojos deben estar puestos ¿en quién? En el pastor. ¿Cierto? Porque aun si usted pone los ojos en el pastor, mire, se descacha, hermano. Porque preciso ese día el pastor amaneció con cólicos, no lo saludó y estaba haciendo mala cara. Ya usted pensó que era contra usted. ¿Sí? Le sentaron mal los frijoles al pastor, ese día no lo saludó y ya usted se resintió y no volvió a la iglesia. Y se lo digo porque pasa. ¿Cierto? No digo que la otra vez un hermanito estaba en la puerta de mi casa. Yo venía del trabajo con una urgencia urgente. Hola hermano, Dios lo bendiga. Con permiso hermano. Para arriba. Y no le voy a decir explícitamente cuál era la urgencia, pero tenía que subir. Hice una pequeña pausa ahí, ¿cierto? Pues paré un momento. Hermano, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Dios me lo bendiga. Para arriba. Y me tomé mi tiempo. Mientras me tomé mi tiempo, el hermano se fue. Al otro día me los encuentro, manejaba una buseta. Y preciso, me subí en la buseta. ¿Sí? Y yo sí los noté rarísimos. Hola mis hermanos, ya como no llevaba afán ni urgencia. Hola mis hermanos queridos, Dios me los bendiga mucho, ¿cómo están? Hola pastor, bien. ¿Y cómo me les ha ido? Ahí. Porque yo me senté en la sillita de atrás, ¿cierto? Y yo. Entonces la esposa iba a caer en la sillita del cobrador, ¿sí? Cuando me dice, ay pastor, yo tengo que decirle a usted qué es lo que pasa. ¿Qué pasó, mi hermano? Usted le lastimó el corazón a mi esposo. ¿Y a qué horas? ¿Y yo qué hice ahora? Usted no abrazó a mi esposo ayer y él está sentido. No quiere ni volver a la iglesia. Esta mañana ni oró. Ay, hermana, por el amor de Dios. Le dije, hermano, perdóneme, perdóname, discúlpeme, ¿cierto? Y se lo dije con franqueza, porque pues eran niños espirituales, ¿cierto? Pero me tocó explicarle con detenimiento por qué motivo no me había detenido a darle el fraternal abrazo. Le dije, hermano, donde me detenga a abrazarlo puede suceder un accidente, tenía que subir. Perdóneme, pero yo lo amo a usted en el amor de Cristo, hermano, ¿cierto? Entonces, seguimos leyendo. ¿A dónde estamos? ¿Cuál fue que le dije yo a usted? ¿A dónde estoy? Ya. Ahora, dice aquí, maldito el varón que confía en el varón y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales, en el desierto, en la tierra despoblada y deshabitada. Pero mire lo que dice el 7. Bendito el varón que ¿qué? Que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Porque será como el árbol plantado junto a corrientes de las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces
y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Sí mira? Entonces cuando usted está en la iglesia, usted sabe que el motivo, el objetivo por el cual usted forma parte de la iglesia y usted forma parte de una comunidad cristiana, es porque sus ojos están puestos en Jesús, no en ninguna persona. Es en Jesús. Y así mismo dice allá en la carta a los Hebreos: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque no ves que si tú pones los ojos en tu hermano, aún en el pastor, la persona se equivoca, el hombre se equivoca, y te vas a sentir defraudado y te vas a desanimar y te puede ser que te apartes. Tú al hombre lo puedes respetar y lo debes respetar. Lo puedes admirar. Pero en ningún momento convertirlo en un objeto de culto o de adoración. Por muy inmaculado que parezca, por muy santo que parezca, no va a dejar de ser un hombre. Amén. Y el hombre se equivoca. Pero mientras que tú estés puesto con tus ojos en Jesús, tu pie no se va a resbalar. Y veas lo que veas a tu alrededor, eso no te va a mover de tu fe. Porque puede ser, oye bien, que el enemigo use como cizaña, arremeta contra ti. ¿Y entonces qué? ¿Te vas a ir de la iglesia? ¿Será que a veces resultamos heridos en medio de una congregación? Por favor, a mí me han dejado pateando el hígado y salen y se van. Me han dado unas pelas de eso que dice: hermano, pasito. ¿Sí? Y entonces por eso dejo de pastorear y dejo de amar a los otros hermanos que realmente lo merecen. Inclusive le he pedido yo al Señor: Señor, blinda mi corazón, blíndalo, para que lo que me hacen de malo no afecte mi corazón y yo pueda brindarle a los hermanos, pero amor. Amén. Entonces, ¿en quién vas a poner tus ojos? No en lo que te haga el hermano o en lo que haga el hermano, porque el que fue a la cruz del Calvario fue Jesucristo, no fue el hermano. Y el que pagó el precio por ti fue Cristo, no fue el hermano. Amén. Dele un aplauso al Señor. Tercero, y esto sé que te va a gustar, para formar el carácter, para moldear el carácter, ¿sabe? Porque Dios necesita moldear el carácter de sus hijos. Esto forma parte del crecimiento y de la madurez del creyente. Y sabe que dice por allá en Proverbios capítulo 27 versículo 17: el hierro se pule con el hierro, y el hombre con el trato con el hombre. Y así como se afila el hierro, se afila el carácter. Pero Dios tiene que usar una persona, y muchas veces usa personas difíciles. Y si usted es una persona difícil, de seguro el Señor le va a poner otro más difícil. Porque recuerde que lo que se pone para afilar siempre es más áspero que lo que se afila. ¿Está de acuerdo conmigo? Usted, por ejemplo, usted mira el metal de una lima. Usted le pasa una uñita así, se la devastó de una, ¿cierto? Porque se trata es de que con esa lima se desgaste el filo de la herramienta para que se lo pueda afilar. Por eso no se extrañe, mi amado hermano, que Dios le ponga a usted, aún en su trabajo, a esa persona a la cual usted dice: este es insufrible, no me lo soporto. Porque puede pasar, ¿cierto? Tanto en el colegio, en el lugar de trabajo, y aún también la iglesia, la cual no es la excepción. No es la excepción.
¿cierto? Y Dios necesita pulir el carácter y lo va a hacer por medio del trato con las demás personas. Allá dice amén el bebé. Juan Pablito, amén, dice, ¿cierto? Entonces usted solo, oiga, no reniegue y no pida, oiga bien, no pida que Dios le quite a esa persona de lado, porque si usted pueda que se ponga obstinado, es que no me la soporto, y voy a renunciar del trabajo para no aguantar, porque no me aguanto, no me lo aguanto más. Para donde vaya le van a poner otra peor, si es el propósito de Dios. El trato de usted no puede escapar del trato de Dios. A donde vaya. Entonces mejor aguante. Y aprenda cómo se comporta un hijo de Dios ante tal situación. Porque muchas veces nos ponemos a pensar eso, ¿cierto? Bueno, y Dios, pero ¿por qué permite que esta persona sea así conmigo? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Si yo soy bueno, ¿yo qué le he hecho? No, usted no le hizo nada, tranquilo. Pero Dios si quiere hacer algo en usted, déjese. Y a veces llora más que en un gato en un machucadero de carne. No, cálmese. Ya se le imaginó, ¿cierto? Déjese pulir. Ay, que es que mi pastor no hace lo que yo quiero. No, a mi pastor que... ¿No será que el Señor está usando al pastor también para pulir el carácter? A la pastora, al hermano. Uy, es que ese pastor yo veo que con otro hermano es más blandito y todo amoroso, pero conmigo, uy, pero es que hasta cuando me habla. El pastor a mí no me quiere, ¿no? El pastor le ama. ¿Cierto? Solo es que Dios está usando a aquel, ¿para qué? Para pulir el carácter. ¿Quiere saber cómo es que le hace? Vaya conmigo a Mateo capítulo 5. Que la palabra es su mismo intérprete, ya tiene el sustento, amén. ¿Por qué es que uno dice, no, y por qué es que estará escrito esto? ¿Sí? Oiga, ¿será que es que el Señor es injusto? De ninguna manera. Dios perfecciona a sus hijos, Dios perfecciona al que llama. Espere que a mí se me perdió, ya lo encontré. Ella en el 38, ¿qué dice? Hay un título. ¿Y para qué nos va a servir esta terapia? Porque esto es como oiga, esto es una escuelita. ¿Para qué? Esto es una escuelita de formación, ¿sí? Esto es una clasecita a la cual ninguno podemos faltar. Sí, usted está en la Universidad de Cristo. Le toca la lección de amar a los enemigos. ¿Y para qué? Necesito formar una cosita en su carácter, mijito. ¿Será fácil? ¿Cierto? Oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Será que eso es fácil? Oiga, si es que cuando a usted medio le hacen algo, ¿cierto? Y usted ya le provoca cantarle la canción, golpe con golpe yo pago, ¿cierto? Golpe con golpe yo pago, ¿sí? Pero se necesita tener el carácter de Cristo para poderle dar un manejo adecuado a esto. No es que usted va en el carro y lo cerraron allá por la calle y usted se bajó con la varilla o se bajó con el avanzalocos y ¿qué hubo, hermano? ¿Cómo es que Y el taxista se le bajó con la cruceta y usted se bajó con una peinilla, con esas rulas largotas ahí, a rastrillársela por el piso. ¿Cierto? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Cuál es la actitud cuando a usted, ¿cierto? Por ejemplo, los tan lindos, los que manejan las busetas del servicio público en Bogotá, ¿cierto? Los taxistas, cuando eso sin direccional y sin pedir permiso, sin sacar la mano, simplemente le atravesaron el carro y usted... ¿Cierto? ¿Y usted qué le dijo? Santo, santo, santo Señor Dios de los ejércitos. ¿Se necesita tener un carácter moldeado para esto?
Pero primero hay que moldearlo. Entonces comienza por eso, ¿cierto? ¿Cómo nos comportamos si hemos recibido un agravio? ¿Cómo se comportó Cristo? ¿Y cómo se comportaba Él? Cuando lo escupían, cuando le jalaban la barba, cuando le inventaban testimonios, ni siquiera abría su boca para defenderse. Calladito. ¿Cierto? ¿Y sabe que es el carácter de Cristo el que debemos nosotros alcanzar? ¿Cómo vamos? Yo creo que en los tobillos, ¿cierto? Al que quiere ponerte en pleito, oiga bien, y quitarte la túnica, déjale también la capa. ¿Será fácil esto? Que alguien venga a querer arremeter contra ti y dice, mire, en algún momento, y de verdad que esto se aprende es en la práctica, porque mire, Dios lo va a meter en la práctica. Ahorita le está dando la teoría para que no se le olvide cuando le toque en la práctica, porque le va a tocar. Dígame, hermano. Porque le va a tocar. Si usted quiere ser un hijo del reino, esto le va a tocar. De esto usted no se escapa. Y resulta que a mí un fulano, un bendito, me robó como 3.600.000 en un tiempo donde yo estaba en una época de vacas flacas. Necesitaba esa plata. Y me robó de frentecito. Me robó por medio de una moto. Un negocio que hice. Y me robó 3.600.000 pesos. Y yo bien necesitado en esos días de plata. Y me decía la gente, porque sabe, fue la historia así, ¿cierto? Resulta que yo trabajaba en una empresa y necesitaba en qué movilizarme. Entonces resulta que el hombre tenía una moto ahí y me dijo, ¿le vendo esa? Le dije, ¿cómo es? Pues tiene algo en efectivo, y yo tenía unos centavos por ahí guardados. Le dije, sí, tengo tanto. Dijo, pásemelos y le dejo cotas de tanto. Ah, ok. Me dejó unas cotas altas, pero dije, listo, pues está saliendo trabajo, no importa, alcanza. Y cogí la moto. La moto quedó a nombre de él, porque pues hasta que yo se la pagara, él me la pasaba a nombre mío. Le firmé una letra, un pagaré. Y resulta que mientras hubo trabajo, bien, pero resulta que el trabajo mío es muy fluctuante. Tiene temporadas buenas, pero tiene temporadas también de brazos caídos, de quietud, donde y nosotros ganamos por lo regular es por porcentaje de lo que produzcamos. No es un salario estándar, sino como pueden haber tiempos buenos, hay tiempos también malos. Y resulta que llegó un tiempo de escasez de trabajo y yo no estaba haciendo sino para pagar la moto. Pero pues yo pago arriendo, tengo que hacer mercado, tengo responsabilidades. Y resulta que una quincena, y me quedé varias quincenas sin plata. Entonces comencé a colgarme en arriendo, en cosas que tenía que yo hacer en mi casa. Y resulta que llegó la fecha de la prima. La quincena anterior, o el fin de semana anterior, me había descontado cuota. Y llegó la prima y también me la quitó toda. Y yo esperando la prima para pagar arriendo y otras cosas. Entonces pues cuando subo, le digo, me pasa el papel, dice, listo, fírmeme. Y yo esperando la plata, dijo, no, es que esto también lo abonamos a la deuda. Entonces le digo, no, espere, don fulano, pero ¿cómo me va a hacer eso? Le dije yo, ya me quitó la cuota, ahorita en la quincena, pues déjeme la prima. ¿No ve que tengo necesidades? Y me dijo, es que sus necesidades no son mi problema. Y resulta que quedaba una colita, un saldito, que eran de 2.200 pesos. Me dijo, espere. Y sacó 2.200 pesos y me los puso encima de su escritorio. ¿Cómo cree que yo me sentí? Mire, lo ve chiquitico. Andaba buscando qué ponerle en la porra yo en ese momento. Dije que esa fue la intención. Porque yo soy humano, yo no quiere decir que uno no se no y que uno es de palo. No, es que en el momento hay cosas que lo indignan. Otra cosa es que uno no pasa al proceder. Pero que en la mente, por favor. Lo mandé al médico de la pela que le di. Pero lo vi chiquitico. Y claro, pues yo no cogí los 2.200 pesos, yo salí y me fui. Y ya comencé a buscar trabajo por otra parte, pero teníamos el dilema de la moto. Y yo lo llamo. ¿Qué hacemos con la moto, don William? Porque yo no voy a volver a trabajar porque estoy trabajando solo para la moto y pues yo tengo que comer. Y tengo familia.
Dijo, mi negocio no es vender motos, mi negocio son las montacargas. Dijo, pues tráigame el saldo. Yo, ¿de a dónde en ese momento? Entonces dijo, pues entonces tráigamela. Y entonces le dije, pero entonces hagamos una cosa. Como yo le he dado a usted tanta plata, le dije, descuénteme por ahí 1.000.000 de pesos y deme el saldo. Dijo, yo no le voy a devolver nada. O me trae la moto o me trae el saldo. Y yo, ¿de a dónde el saldo? Pero para quitarme el problema, me fui con mi esposa, le mandé a lavar la moto y se la llevé. Y él se quedó con la plata y con la moto. Y yo le contaba eso a mis compañeros y me decían, camine, le rompemos esa camioneta, porque andaba en un Audi. Dijo, camine, le rompemos esa camioneta. Yo di usted le prendo candela a esa moto allá adentro en esa bodega. Le digo yo, pero es que eso es usted. Yo le dije, pues escondámonos por acá y le volteamos piedra a la camioneta cuando pase. Le dije, no, yo no hago eso. Y el Señor me dijo, estad quieto y esperad y ved cuán grande salvación ha de Dios por vosotros. ¿Qué dije yo? Eso, y yo le decía a mi esposa, eso no es más que plata, eso se recupera, tranquila. Pero que indigna, indigna. ¿Se pule el carácter por medio de una experiencia de esas? Por el favor de Dios, ¿cierto? Entonces, dice aquí, al que te pida, ¿qué? Dale. Pero preciso es la persona que le hace mal y que usted piensa que es la cizaña. ¿Qué va a hacer usted? Al que le pida, dale. Al que quiere tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a quién. Y se pule el carácter en esa tarea. Por el amor de Dios, harto. ¿Oyó? Porque después me lo encontraba por ahí trabajando y ya. ¿Qué Juan William? ¿Cómo va? ¿Cómo le va, William? ¿Cierto? Bendecid a los que os maldicen. ¿Se necesita carácter para eso? Porque cuando estamos llenos de rencor, de ira, de resentimiento, de Señor, consúmelo con tu ira, manda un rayo, Señor, mi Dios, porque me agravió y venga mi agravio, Señor. Hermano, el Señor no le acolita el deseo de venganza a ninguno. Y la justicia del hombre no obra la justicia de Dios. Dios es santo, justo y misericordioso. Y si Dios le está puliendo el carácter, aguante. Amén. Entonces, dice bien, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que ultrajan o por los que os persiguen, para que seáis hijos de ¿quién? De vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre la cizaña y sobre el trigo. ¿Dice así o no dice así? Y que hace llover sobre la cizaña y el trigo. Linda enseñanza de parte del Señor, ¿cierto? Porque si aún amáis a los que os aman, ¿qué recompensa recibiréis? ¿Cierto? Dios nos pide que vayamos más allá. ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Con ese propósito Dios permite todas estas cosas y Dios siempre va un paso hacia adelante. Y aunque suene contradictorio, el Señor no erradicará la cizaña antes de tiempo, ¿sabe? No la erradicará, no la moverá. Ahí va a tener que crecer, y el que determinará en el fin del siglo quién fue cizaña y quién fue verdadero trigo es el Señor. Aunque yo sí le digo algo, el trigo se lo identifica muy fácil, porque por sus frutos los conoceréis. Y una persona, a un verdadero hijo de Dios, a un hijo del reino, se lo conoce por su fruto. Por su fruto lo conoceréis. Ahí es donde se conoce al verdadero hijo de Dios. ¿Sí mira?
Entonces, dice, en el final de todas las cosas, si perseveramos, obtendremos la recompensa del Señor. Mientras tanto, debemos caminar con paciencia, tolerancia e inteligencia en los caminos del Señor. Y estoy dando un consejo últimamente. Camine usted, su merced, como los caballitos, ¿se ha mirado? Que les ponen aquí una cosita, ¿cómo se llaman esas cosas? Unas cositas que les ponen en los ojos, ¿cómo se llaman? ¿Lo has visto? ¿Con qué propósito será? Para que no se asusten, para que no se desvíen, para que no se distraigan. Eso los mantiene solo mirando hacia el frente. Entonces usted no se ponga a mirar lo que hace el hermano, lo que no sea el hermano, lo que dice el hermano, lo que no dice el hermano. Usted no se deje sacar del propósito de Dios. Usted siga con sus ojos mirando a Cristo hacia adelante y para arriba, hacia adelante y para arriba. Porque viene el Señor con su galardón. Así es la dinámica y así es como la iglesia crece. Termina acá diciendo el Señor en el capítulo... Ahí en el capítulo 13 terminamos con esto. De manera de que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán en su reino a todos los que sirven ¿de qué? De tropiezo. Y los que hacen iniquidad. Y los echarán ¿en dónde? En el horno de fuego. Porque nada quedará impune. Y eso lo conoce cada persona. El que sirvió para cizaña terminará en el fuego. El que sirvió para trigo terminará en los graneros del Señor. Amén. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, mire, llévese esta palabra a usted. Diga, porque yo soy trigo. Entonces los justos resplandecerán, dice aquí, como el sol en el reino de su Padre. Qué maravillosa promesa. Y yo quiero resplandecer. Amén. ¿Usted quiere resplandecer? Sea trigo. Porque créame, de nosotros depende. Bueno, y el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿A qué se refiere esa expresión? El que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Sabe que algunos, al escuchar la palabra de Dios que confronta, se endurece? Hay algunos que se molestan. No la reciben, no la atienden. Pero dice aquí, el que tenga oídos para oír, que oiga. Es aquel que recibe la instrucción, la exhortación y la recibe para provecho suyo. ¿Qué vamos a hacer con esta palabra que Dios nos ha dado? Guardarla y ponerla por obra. Padre, te damos muchísimas gracias, mi buen Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy. Palabra útil es esta, Señor mi Dios, y digna de ser recibida. Muchas gracias, Padre, por lo que tú nos das el día de hoy. Ayúdanos, mi Señor. Que nuestra prioridad sea, Señor Cristo. Que nuestros ojos estén puestos en ti, mi Señor. Que nos deje de preocupar, Padre, lo que hace o lo que no hacen las personas a nuestro alrededor. Tú fuiste el que nos llamaste. Y a ti te hemos de rendir cuentas. Y no iremos acompañados, iremos solos a aquella audiencia, mi Señor. Y no podremos excusarnos, mi Padre, responsabilizando a otro de nuestras propias decisiones. Nosotros somos responsables, eso lo debemos entender, mi Señor. Ayúdanos, mi Señor bendito, a dejarnos moldear, a no renegar, a no resistir, Padre bendito, el trabajo que tú quieres hacer en nuestro carácter. Necesitamos crecer. Y te agradecemos, Señor mi Dios, por los tratos. Eso nos hará parecernos a Cristo, mi Señor. ¿Qué es lo que queremos lograr? ¿Qué es lo que queremos alcanzar? A ti te damos toda gloria, toda honra y toda alabanza, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Y bueno, nos despedimos. Dios me los bendiga mucho. Nos vemos el próximo domingo. Estamos transmitiendo desde Madrid, Cundinamarca. Nos vemos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.